Prólogo, Justicia y maldad. Los Alpes. Una de las principales defensas naturales más largas que cruza el centro de Europa. En las montañas se encuentra la base del cuartel general de la terrorista Rebellion, que una vez intentó construir un nuevo mundo donde los Blazers tomarían la posición suprema. Pero todo esto está en el pasado. La sede ha perdido completamente su fuerza, ahora es solo un montón de escombros llenos de cadáveres rotos y mutilados. El responsable de tal destrucción fue uno de los líderes de Rebellion Marionette King Orihuela Gaule, quien era parte de los 12 apóstoles. Todos los números fueron asesinados por la facción de Orihuela Gaule, con la excepción de él y otros 2. Rebellion estaba prácticamente destruida. De ahora en adelante, este lugar será abandonado para siempre. Sin embargo, el cuartel general terrorista ahora destruido ha sido invadido por un sinnúmero de personas. Entre ellos se encontraba un anciano de aspecto elegante, quien llevaba un traje negro intenso con una bufanda blanca que ondeaba en el aire. A pesar de su avanzada edad, tenía un cuerpo grueso y musculoso. Así es, el gerente general de Kasamatsuri Zaibatsu, uno de los conglomerados japoneses más importantes y superviviente de los 12 apóstoles, Kasamatsuri Kusou. Tamer Vist Kasamatsuri Rine, hija de Kasamatsuri Kusou. La doncella de Kasamatsuri Rine, Charlotte Corda. Bloody Da Vinci Sarah Blood Lily, a quien Kasamatsuri Kusou adoptó después de la muerte de un amigo artista. Y el espadachín Blazer, un fiel aliado de Kasamatsuri Kusou, el primer ministro de Japón Tsukikage Bakuga. Con la capacidad de Getenouju de Tsukikage, pudieron aclarar lo que sucedió en la devastada Rebellion dentro de la base. Pero cuando ellos intentaron encontrar y poner a prueba al líder de Rebellion Tyrant, quien se escondía en el escondite, pero sus acciones se ven frustradas por otra fuerza. Incontables soldados armados, con el rugido de los helicópteros, se lanzaron en paracaídas directamente hacia ellos en el refugio destruido. Los soldados con armas de fuego en sus manos quienes rodearon instantáneamente a Tsukikage y a sus compañeros pertenecían a la unidad Sobrenatural Sion, el ejército estadounidense. Junto con ellos estaba su comandante, un tipo alto cuya cara estaba oculta por una visera Superman Abraham Carter. Abraham. ¿Tú, a dónde nos llevas? Preguntó Kusou en un tono enojado en nombre de todos. Pero Abraham lo ignoró. Sin responder, continuó caminando frente a Kusou. Detrás de ellos, el resto del trío bajó las escaleras hasta el escondite de Rebellion, que fue construido excavando una montaña. GHH. La cara de Rine estaba distorsionada en una dolorosa mueca. Todos, incluido Kusou, siguieron a Abraham sin su propia voluntad. Sus cuerpos no obedecieron, ellos no pudieron resistirse y simplemente avanzaron en contra de su voluntad. El poder de Superman Abraham Carter estaba involucrado. Finalmente, toda la compañía llegó a las puertas del ascensor. Adelante. Ordenó Abraham, y todos entraron en el ascensor. Con un estruendo ensordecedor, el elevador comenzó a moverse, llevándolos a todos a lo profundo del suelo. Hace más de medio siglo hubo una gran guerra que envolvió al mundo entero. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Abraham de repente abrió la boca y comenzó a hablar. Decidió comenzar con la historia moderna del mundo. Las potencias del eje asterisco lideradas por Alemania, Italia, Japón, las potencias aliadas, lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y China asterisco. Se dice que la guerra que comenzó con la invasión de Polonia por parte de Alemania y que dividió al mundo en dos es el fin del imperialismo que fue demasiado lejos. Pero esa percepción es errónea. Asterisco nota del TIAR, los países del eje son conocidos como el bloque nazi, la coalición hitleriana. Asterisco coalición contra Hitler. Dijo Abraham y guardó silencio por un segundo, mirando por encima de su visor a Rine. Hija de Kasamatsuri, sabes la verdad sobre esa guerra y lo que está mal en ella. No me subestimes. Soy la princesa Kasamatsuri, cuya familia domina todos los monstruos políticos y económicos de Japón. Por supuesto, lo sé todo. Rine respondió con su habitual tono teatral, imbuida de ira hacia el hombre que la tenía cautiva. Ella escuchó la verdadera historia del mundo de su padre. No fue la nación la que causó el estallido de la guerra mundial.
El principal responsable fue el Rey Oscuro, sentado en el trono del abismo del mundo. Estoy hablando del líder de Rebellion Tyrant. Abraham asintió: así es. Tyrant le estaba lavando el cerebro a las personas de la clase gobernante en todo el mundo con sus habilidades, llevándolos a la guerra. Cuando el mundo estaba agotado, Rebellion se propuso construir una nueva forma de gobierno donde las personas con poderes sobrenaturales dominarían. Este es el objetivo que Rebellion ha defendido desde que apareció en la historia hace cientos de años. Heredando esta idea, Tyrant salió de las profundidades de la noche y se apoderó del centro de los campos de los aliados y del eje. Arrastró al mundo a una guerra no deseada y la expandió a su antojo. La guerra, alimentada por una evidente voluntad maligna, se volvió cada vez más violenta. La formulación generalmente aceptada de la guerra de que es una batalla entre dos países beligerantes se ha vuelto completamente incorrecta. La guerra se convirtió en un genocidio masivo, que se suponía que terminaría con el uso de armas nucleares. Si la situación realmente llegara a este punto, la forma actual del mundo sería fundamentalmente diferente. Pero, afortunadamente, las ambiciones de Tyrant, quien estaban a punto de hacerse realidad, fueron frustradas por Arthur Bright Whitebeard, el actual jefe de la Liga Internacional de Caballeros Magos. En aquellos días, él era de las fuerzas principales de las tropas británicas. Cuando Whitebeard obligó a Italia a rendirse, se dio cuenta de que Tyrant, el líder del grupo terrorista Rebellion, estaba detrás de esta guerra. Él encontró al verdadero enemigo, lo cual tenía que ser derrotado a toda costa. Después de aclarar la situación, inmediatamente tomó medidas. En secreto, para no ser detectado por los espías de Tyrant con lavado de cerebro, Whitebeard se contactó con sus blazers de confianza para formar una fuerza especial que opera más allá del eje y las Naciones Unidas. Con su escuadrón, atacó el cuartel general de Rebellion e hirió gravemente a Tyrant. Whitebeard ignoró deliberadamente todas las órdenes de su cuartel general y personalmente atrajo al gran héroe Kurogane Ryoma a su lado, quien lo ayudó a lidiar con Tyrant. Más tarde, Whitebeard y Gran Héroe se convirtieron en las principales fuerzas de la Liga Internacional de Caballeros Magos. Cuando las actividades de lavado de cerebro de Tyrant terminaron, la guerra finalmente terminó. Estados Unidos se tragó la humillación por la destrucción de Midway *, de la cual Kurogane Ryoma fue el responsable, y además, se suspendieron las represalias contra Tokio y acordaron la paz sobre la base de los resultados de su trabajo. Pero eso resultó ser un error. Nota del TIAR, la batalla del atolón Midway. Fue una gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, resumió Abraham su historia. Inmediatamente después de sus palabras, el ascensor, que había estado descendiendo con un fuerte ruido todo este tiempo, se detuvo. Todo este tiempo hemos sido engañados por la actual Liga Internacional de Caballeros Magos. Las puertas del ascensor se abrieron y la oscuridad absoluta se extendió ante ellos. Era tan profundo que la luz que provenía del elevador no podía disiparlo ni un poco. A pesar de la oscuridad, Abraham dio unos pasos hacia adelante y agitó sus manos. En el mismo momento, las llamas que brotaron de su palma, se dispersaron y revelaron la oscuridad a su alrededor. Eso es. Rine jadeó y los ojos de Sara se abrieron de par en par. El lugar al que bajaron era una habitación amplia y abovedada. Había un trono justo en el centro de la sala. Y en el trono, había un hombre de mediana edad. Él era la única persona en esta sala. Ese es Tyrant. Esta es la primera vez que Sara y Rine vieron a Tyrant con sus propios ojos. Aunque ambas visitaban con frecuencia el cuartel general de Rebellion, solo los números o altos ejecutivos se les permitió entrar. ¿Quién era esta persona? Con viva curiosidad, comenzaron a examinar cuidadosamente lo que estaba oculto por la oscuridad. Pero pronto, se sintieron incómodas. El malestar se hizo más fuerte a medida que se acercaban al trono. Finalmente, entendieron la causa de su propia preocupación. A pesar de todos los movimientos de Sara y Rine, Tyrant nunca se movió. Después de todo este tiempo, Tyrant fue congelado y crucificado con una espada japonesa, como una especie de insecto. En el trono, hay un cadáver que murió congelado, se ha solidificado, sosteniendo una espada de color rojo sangre en su mano,
que parece ser su propio dispositivo espiritual, sus ojos aún están abiertos y su expresión está llena de ira y consternación. En otras palabras, aquí hay pruebas de las mentiras de la Liga White Bear y Kurogane anunciaron que habían herido gravemente a Tyrant y lo llevaron a este lugar. Pero todo resultó ser falso. Ellos mataron a Tyrant hace más de medio siglo. Tyrant fue asesinado por nada menos que White Bear. Sin embargo, White Bear y otros lo ocultaron. La Liga ocultó el hecho de que Tyrant estaba muerto y tomó el control de la organización terrorista Rebellion. Por métodos violentos nos obligaste a aceptar el mundo por nuestros propios intereses, y esto no es más que una verdadera traición. Anteriormente, a mi pregunta, respondiste que no eres enemigo de este mundo. Pero has recurrido al sofismo de nuevo. Ustedes son los enemigos de todo el mundo. Liga Internacional de Caballeros Magos. Dijo Abraham y se quitó la visera para mirar a uno de los líderes sobrevivientes de los números de Rebellion. Acusó a este hombre de actuar como intermediario entre Rebellion y la Liga Internacional de Caballeros Magos. Y antes estas acusaciones, ¿cómo te atreves a hablar así, sin vergüenza? Dijo Kusou con desprecio, mirando a Abraham. Además, deliberadamente decidiste dejar de lado algo en esta de la historia, ¿verdad? Superman Abraham Carter. Las cosas de las que Abraham lo acusó. En general son ciertas. La presencia de Kusou aquí era prueba. Ciertamente él brindó un importante apoyo financiero a Rebellion y, a cambio, recibió el control total sobre del crimen mundial. Es un señor de la guerra que ha obtenido muchos beneficios con sus inversiones anticipadas. Kasamatsuri Saibatsu, formado en el periodo de posguerra, estaba estrechamente asociado con la parte oscura del mundo. Pero de hecho, esta cooperación no se planteó la idea más alta de obtener ganancias. El conglomerado Kasamatsuri, sobre todo, quería ganarse al One Armed Swordsman Marionette King y a otros criminales que se habían unido a Rebellion. El verdadero propósito de la afiliación de Kusou con Rebellion era llevar a Japón, y por lo tanto a la Liga, al epicentro del mal, para mantenerse al tanto de las acciones de Rebellion y de alguna manera controlar sus derechos de voto recibidos después de un generoso apoyo financiero. Es por eso que el reproche de que habían traicionado al mundo era cierto. Y el propio Kusou no lo iba a negar. Pero, no fueron por las acusaciones de Abraham lo que lo enojó. Es cierto, las acusaciones de Abraham son ciertas, pero no del todo. Hubo al menos un hecho que Abraham deliberadamente tergiversó. Es decir, sí, ocultamos deliberadamente la muerte de Tyrant. Pero no lo hicimos para nuestro propio beneficio. América. Como miembro de la Unión, también sabía sobre su muerte. Todo es correcto. En su discurso, Abraham expuso a los Estados Unidos y la Unión como víctimas del engaño de la Liga. En aquella época, el mundo sufrió mucho por la guerra causada por la conspiración de Tyrant. Se derramó mucha sangre, el resentimiento era profundo, el mundo entero estaba sentado en un barril de pólvora. La guerra podría estallar nuevamente en cualquier parte del mundo. En una situación tan inestable, la pérdida de un enlace clave en la persona de Tyrant era extremadamente peligrosa. ¿Cómo reaccionarían los villanos si supieran de su muerte? Los forajidos arrasan el mundo de forma caótica. La situación estaba destinada a salirse de control. Sabían que el mundo, alimentado por el odio que había crecido durante la guerra, sería tragado de nuevo por los fuegos de la guerra. Entonces el mundo más que nunca necesitó tiempo para calmarse. Fue por esta razón que no se podía permitir que Rebellion abandonara el escenario mundial. Compartiendo una idea común, los representantes de las facciones más grandes frente a la Liga y la Unión se reunieron secretamente aquí en Rebellion para mantener el mal necesario. Si las fuerzas criminales fueron dirigidas y Rebellion fue controlada discretamente, entonces se abrió la oportunidad de cruzar desde la raíz cualquier peligro que pudiera provocar la destrucción de la estructura tripolar del mundo. Por supuesto, de vez en cuando, las organizaciones terroristas organizaron ultrajes locales, pero desde un punto de vista global, hasta ahora, ha sido posible mantener el sistema en un estado excelente. No me digas que no lo sabías. Eres hijo de gran profesor, uno de los principales líderes de Rebellion como miembro de uno de los 12 números apóstoles,
como yo y también miembro de Unión. Así es. En otras palabras, Abraham y la Unión también fueron parte del gran engaño con respecto a Rebellion. En cierto sentido, esto es evidente. Si las dos facciones más grandes no pudieran llegar a un acuerdo, sería imposible mantener el gran engaño durante un siglo. Sin embargo, no sé nada al respecto. Esto nunca ha sucedido. Todo el asunto fue hecho por la Liga. Una vez más, Abraham se mostró despectivo. Abraham no aceptó las palabras de Cusou. Deja de hacerte el tonto, ¿en qué estás pensando, Abraham? Porque esta persona miente sobre algo que es tan obvio. Sin entender los pensamientos de Abraham, Cusou rompió a gritar. Pero, ya veo. Entonces esto es lo que quieres. Tsukikage. Anteriormente, Tsukikage, quien seguía en silencio a Abraham, fue el primero en desentrañar el plan del enemigo. Entonces tiene la intención de echar toda la culpa a la Liga para comenzar a administrar justicia en todo el mundo. Las palabras de Tsukikage hicieron que la cara de Cusou se endureciera. Por supuesto, esa es la razón por que su nación la llama justicia. El propósito es solo uno en la historia del mundo moderno. En otras palabras, solo hay una excusa para el comienzo de la guerra. ¿Quieres repetir esa guerra? Tú, la Unión no, los Estados Unidos. Exactamente. Cuando Tsukikage le hizo una pregunta a Abraham, hubo aplausos detrás del trono. Todos, reflexivamente se volvieron hacia la fuente del sonido. Después de un par de segundos, un hombre emergió de la sombra del trono. Era un viejo obeso, con forma de barril y bata blanca. Cuando vio que todas las miradas estaban puestas en él, entrecerró los ojos con satisfacción y dejó de aplaudir. Su mano se extendió hacia el bolsillo del pecho del que sobresalía un bong asterisco. Asterisco nota del TIAR, dispositivo para fumar cáñamo y tabaco. Asterisco cof asterisco, asterisco cof asterisco. Tan pronto como el viejo dio un tirón, tosió ruidosamente. Esta hoja es de muy mala calidad. Tendré que quejarme con el vendedor más tarde. Se quejó y arrojó el bong al piso de piedra. Al darse cuenta de que todos a su alrededor lo miraban con una cara dolorosa en la cara, se encogió de hombros con una sonrisa en la cara. ¿Por qué me miran así? En su estado insular, esto está prohibido, pero aquí es un lujo legal. Sin embargo, los ojos de Cusou continuaron perforando al viejo con aversión. Y no es que haya fumado marihuana. El hecho es que este viejo obeso es una persona influyente en Estados Unidos. Presidente de la Junta de Directores del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, uno de los números, los más altos líderes de Rebellion, gran profesor Islandsberg, ese es ese hombre. Sarah-kun, no nos hemos visto en mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? Este hombre ha tratado la enfermedad de Sarah en el pasado. Sin embargo, a pesar de que este anciano era en realidad su benefactor, los ojos de Sarah no brillaron con buena voluntad. Sin embargo, incluso su hostilidad no era tan fuerte como la de Cusou. Islands, tú. Todo su grupo fue detenido por su hijo Abraham. Después de todas las tonterías de Abraham eran tonterías en contra de la Liga. Cusou no pudo detener su ira. Con una expresión sedienta de sangre en su rostro, ahora se parecía más a un demonio. Sin embargo, para Islands, detrás de las cuales tiene la ventaja absoluta, no mostraban una pizca de miedo. Ajaja. No te emociones demasiado, se te romperás un vaso sanguíneo. General Kasamatsuri Marionette King ha destruido la estructura actual del mundo, que ha estado vigente desde el final de la Gran Guerra. Se acerca una nueva era. Es natural que nosotros, como gran nación, nos esforcemos por ser los primeros en tomar la iniciativa. ¿No es así? Island preguntó con una sonrisa. Con sus propias palabras, confirmó la exactitud de las suposiciones de Tsukikage. Y para esto necesitamos su ayuda. Ya se ha preparado una habitación para usted en una base militar estadounidense cercana. Tendremos una buena conversación allí. La unidad Sion que detuvo a Tsukikage abandonó el cuartel general de Rebellion después de recuperar el cadáver de Tyrant. Las montañas, cuyos picos fueron cortados por One Armed Swordsman, volvieron a sumirse en un silencio silencioso.
Sin embargo, 2 días después, Kession dejó este lugar. Cuando los vientos nivelaron la capa de nieve eterna, pisoteada por muchas personas. Un joven hizo una marca en la superficie de la nieve. Un fuerte viento que soplaba entre las montañas agitaba sus prendas exteriores. Debajo había un kimono que dejaba al descubierto un cuerpo delgado y entrenado. Su cabello largo estaba corto, pero la mirada afilada, que recordaba la hoja de una hoja, inmediatamente quedó claro quién era. Con una espada materializada en la mano que era mucho más grande que una espada japonesa común, Sword Emperor of Wind Kurogane Ouma apareció en las montañas. Inmediatamente después de la final del Festival de Arte de las Espadas de las 7 Estrellas, cruzó el continente para llegar a este lugar. Tenía un objetivo: pagar la deuda con Tyrant, quien lo humilló en el pasado. Pero justo cuando está a punto de entrar en su destino, los Alpes, recibió una inesperada llamada. La inesperada llamada llegó a su manual electrónico de estudiante de la Escuela Nacional Akatsuki. Cuando leyó el nombre de la persona que llamó, se sorprendió mucho. Ouma nunca pensó que habría una persona más en este mundo además de su hermano menor quien pudiera llamarlo. Recordando cómo usar este dispositivo, aceptó la llamada. Ayúdame. El lugar especificado en la llamada era, curiosamente, el mismo que su propio destino. Sin pensarlo 2 veces, Ouma cruzó los Alpes y llegó al escondite destruido de Rebellion. Giró la cabeza rápidamente y miró el paisaje circundante, pero no encontró a nadie más que a sí mismo. ¿A dónde fue la persona que lo llamó? Como si respondiera a su pregunta. Estoy aquí, una voz lo llamó. La voz se escuchó desde el lugar donde se suponía que nadie debía estar justo al lado. Al darse la vuelta, una figura emergió lentamente en un espacio vacío. Charlotte Corday se paró frente a él. Fue ella quien fue la persona que le pidió ayuda. Me alegro de que estés aquí, el arte noble de Sara. Stone Grey of the Road Side ** nota del TR, la piedra de la carretera es gris. El arte noble de Bloody Da Vinci encarnaba sus propias imágenes en el mundo a través de los colores. Esta técnica oculta completamente el objeto pintado de los demás. Como el objeto pintado en este caso era Charlotte, a los ojos de las personas, ella parecía parte de una roca. Sin embargo, cuando llamó a Ouma, la magia de Sara desapareció. Porque no hay piedras que hablen. Es por eso que Ouma rápidamente descubrió esta magia y se dio cuenta de quién podría tener esa habilidad. Sin embargo, estaba más alarmado por la situación que tenían que usar tanta magia. ¿Dónde está Kasamatsuri y los demás? Oji-sama fue secuestrado, fue el ejército estadounidense, entonces América. Por favor, ayuda a Rina Oyou-sama y a Oji-sama. Charlotte se tambaleó hasta Ouma y se aferró a él, suplicando. Su cuerpo estaba tan frío como el hielo y sus dedos estaban descoloridos por la congelación. Como era de esperar, se quedó parada en un lugar todo este tiempo hasta que llegó Ouma. Ouma fue testigo de su devoción por seguir adelante con todas sus fuerzas. Dime a dónde se dirigían las tropas estadounidenses. Ouma le hizo una pregunta a Charlotte y le arrojó su ropa exterior. Agotada, Charlotte ya no podía hablar, pero sin embargo encontró algo de fuerza en sí misma y señaló con el dedo en la dirección donde había ido Sion. Eso fue suficiente. Levantó su dispositivo espiritual Ryuzume hacia el cielo. Ryugan ** nota del TR, ojo de dragón, lee el viento. Escucha el viento. Sigue los residuos de magia esparcidos por el viento y la trayectoria del camino del viento para averiguar a dónde va la magia que busca. Pronto Ouma descubrió dónde estaba.